Bueno, para nosotros es una edición muy especial esta porque vamos a entrevistar, entendemos, a una de las referencias musicales del último tiempo de nuestra querida música chamamecera. Chicos, bienvenidos, Belén, Tato, Víctor. Gracias por recibirnos en tu laboratorio. No, en el laboratorio está allí, acá ensayamos, acá siempre pasamos los momentos y bueno, nada, gracias por visitarnos, por estar acá. Te decía yo, ¿no? Qué hermoso lugar. Y bueno, de ahí de a poco lo vamos construyendo, lo vamos amasando así como, viste, como esas piezas de barro, ¿no? Y bueno, acá Tato puso lo suyo también, ¿eh? Tato estuvo O sea, aparte de ser músico y profesor, es medio arquitecto. levantó paredes, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me decías, los padres de ella tuvieron mucho que ver y hubo como un entrelace ahí de teorías. Totalmente, ¿no? Sí, Ingeniero, arquitecto peleándose. sí, Nora, una genia como arquitecta, y bueno, y Manolo, ingeniero, que nos dieron una mano tremenda para levantarnos todo esto. Y bueno, y este es como el espacio que más queríamos con Belén, tener este espacio para ensayar, para grabar, para filmar también. Así que bueno, para eso está. Aprovecho el tiempo, porque acá es el laboratorio de Tallí. ¿Cuándo nace Tallí? ¿Cómo nace? Creo que nace a partir de la ilusión de un sonido. Me parece que coincidimos con eso, que hay una ilusión a partir de ese sonido que se generó con estos tres instrumentos, que son quizás habituales en nuestro entorno, porque nosotros hicimos una fuerte amistad en el Instituto de Música. Los tres son profes. Sí, sí, son profes de música. Es nuestra actividad paralela también, por supuesto, es importante para nosotros, porque nos permite estar en contacto cada uno con nuestro instrumento desde la perspectiva de docente, ¿no? De tocar el acordeón, pero enseñar el acordeón, del violín, guitarra. Y bueno, a partir de esa unión en aquel momento del Instituto de Música, eh, en realidad surge en un acontecimiento, fue un cumpleaños. Ahí va. Sí, sí, hay que decir la verdad. Dígame. Era una noche, una fiesta, y nos pusimos a tocar un ratito sin ensayo. Nosotros nos conocemos hace 1000 años, pero tocamos con los tres juntos y terminamos tocando 2 horas, cosas. ¿Conocés este tema? Un ratito, 2 horas. Y este tema, sí, no sé, pero tocamos. Por eso te decía la ilusión de un sonido, porque ese día pensamos, suena bien, qué lindo, qué lindo. Y empezamos a charlar. Yo tenía 1000 compromisos, estábamos estudiando también en el instituto. Yo tenía, como esos músicos que yo tocaba con todo el mundo en un laburo, ya el viernes sí, vamos, sábado vamos, martes sí, vamos. Yo tocaba con mucha propuesta por una cuestión laboral, ¿viste? Y así juntaba unos mangos para vivir y se fue dando. Ensayamos un montón, empezamos a darle forma. eh, Ensayamos un montón y me refiero a estar 2 o 3 ensayos con una canción, Ok. hasta que más o menos empieza a sonar y después fue un poco más llevadero. Y después te habla de otra historia, que cuando tuvimos que cerrar la primera fecha del grupo, Ujú. ahí tuvimos un tema con el nombre del grupo. ¿Recordás cómo fue eso, Belén? Y sí, desde el dueño del lugar nos pedía el nombre y nosotros todavía no lo teníamos definido. Entonces fue como la presión para, bueno, terminar de cerrar. Y decidimos ponerle Tallí porque con Víctor estábamos estudiando guaraní y había unos libros de cosmovisión guaraní que estábamos leyendo y el significado del Tallí tenía mucho que ver con el proyecto, digamos, que anuncia la llegada de un tiempo nuevo, con aire de renovación. Siempre contamos eso. Ahora recordemos que Tallé es el Apacho, Ok. y Aparte, entonces, ¿cómo que se dice? Tallé Gara, ¿no? Sí, sí. Tallé Potí. Sí, Tallí Potí o también Tallí Ara, cuando el apacho está en flor, indica, ¿no? Un poco era el indicador de que se estaba yendo el frío, ¿no? claro, Y es un árbol que también la característica que florece en el invierno.
en los tiempos duros florece. Y también ese significado nos gustó. Y bueno, y ese texto de Girard Jampey que nos encontramos en el medio de todo esto, porque fue justo en el medio, y bueno, con Belén dijimos, está allí, y le dijimos a Tato, Y está bueno. Claro, yo hablo, o sea, entiendo guaraní, parte de mi familia, por supuesto, y después vemos que se escribe correctamente, T-A-J-R, y decíamos, y se escribe así, pero se pronuncia así, ¿y ¿qué qué va a hacemos? pasar? Y decía, y que se acostumbren. Y así fue. O sea, terminábamos hablando, íbamos a Buenos Aires y terminábamos hablando del guaraní. O sea, en fin, el objetivo que es también llevar un poco de la cultura, Estamos terminó en esta funcionando, región, ¿no? claro. Sí. Sí. Y también es un árbol representativo de la región guaranítica, de toda la región. Entonces, Tajit significa Lapacho. Lapacho, el árbol del Lapacho. Con esa significancia vos decís, un tiempo nuevo, florece, El algo nuevo. florecimiento del Lapacho es eso, y bueno, nada. Aire de renovación, y bueno, eso, Vaya. procuramos eso. Qué locura, ¿no? Pero- O sea, es muy loco lo que me dicen, porque en realidad ustedes tal vez no se dan cuenta, pero se lo habrán dicho, yo se lo repito. Es como ustedes metieron un aire de renovación también en el chamamé. Digo, con la sonoridad, con la búsqueda de los sonidos, el Sí, violín. sin duda. Eso es interesante decir que se dio de manera natural. Si bien uno con la juventud que tiene, uno siempre tiene esa inquietud de proponer algo distinto, pero lo cierto es que sale, se da. Hay una cuestión que cuando nos pusimos a ensayar por primera vez dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nada, algo que sea coherente con lo que somos, con nuestra historia, no, que hable de nosotros. Y en eso surgió esto, digamos, ¿no? Porque el tema de la renovación, a veces, hay veces que nos agarra como esa palabra, hay veces que nos genera ruido, porque en realidad también nosotros somos una continuación de Sí, señor. lo que viene, y tenemos nuestros referentes que están acá y toda nuestra historia musical. Pero eso se dio así como de manera muy, muy natural. Por supuesto que lo que más se destaca es el trabajo que pone Belén y todo el lenguaje que pone Belén en el violín, como una cosa muy sobresaliente o extraordinaria, si se quiere, en el género. Pero sí fue muy, muy natural eso. Antiguamente el chamamé se tocaba con violín, ¿o no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, Pues yo vi la película La Misión. Y en claro, algo... bueno, hay una postura muy fuerte que el chamamé es esa mixtura de un montón de estas cuestiones que tiene que ver con las misiones jesuíticas, el ingrediente español, la guitarra, el violín, los instrumentos, que se decía que en esa época acá en las comunidades guaraníes, con los jesuitas por supuesto, se fabricaban instrumentos de alta calidad, Exacto. violines que se iban a Europa a ejecutarse allá. Después, bueno, por supuesto la vihuela que después se torna en guitarra, el acordeón que aparece después, es una mixtura, pero el ser de esta zona le impregna su sonido, ¿no? Eligen estos instrumentos. Y por lo que vos decías es cierto, aparte está emparentado con el tango, mucho, las primeras grabaciones siempre el topo dice que estamos recuperando el violín, recuperando otros instrumentos que en principio eran importantes dentro del género. ¿De dónde traes esto? ¿Qué, tu familia música? ¿Cómo es? Y sí, tengo mi abuelo, tocaba el bandoneón, y desde ahí también La fruta no la cae lejos. iniciativa, la iniciativa de la familia, creo yo, de hacernos estudiar música. Todos mis hermanos estudiamos música. De hecho, teníamos una banda hacíamos temas de los Beatles, otra cosa, pero hacíamos música entre los hermanos. Así que sí, por ese lado estaba ¿Ejecutaste alguna otra cosa antes de quedarte acá? otro ¿Otro instrumento? instrumento. No, el piano y la guitarra básico, digamos. eh, Tanto para el profesorado como para la capacitación, hacía piano complementario y guitarras.
Ahí va. Hay un documental que hiciste respecto del acordeón, ¿sí? Quiero meterme ahí porque me parece que es fundamental las tres cosas, pero esto tiene un peso específico importante. El documental lo trabajamos juntos acá con el equipo, a pesar de que la producción en general la trabajé yo. eh, Surge a partir de varias cuestiones. Primero, un instrumento apasionante. Nosotros hacemos, él me carga, su solito me carga, me dice, ¿en dónde vas? Vas y encontrás un acordeonista y nos quedamos hablando 2 horas de, ¿y qué acordeón? Y este botón y el cosito y todo. El otro día te escuché en radio, el otro día lo escuché en Radio 1 cuando Carlos Lescano te pidió una opinión por lo de Raúl, ¿no? Sí, sí. Yo dije, bueno, va a ser cortito, ¿y qué? No. Encima, si no son acordeonistas, él Sí, sí. hace que quieran tener un acordeón. Igual, Yo estoy armando una especie de secta. de secta. Así que de acá tenés que salir queriendo un acordeón. En una oportunidad nos fuimos a Brasil y me dice, y le digo, vamos, hay una casa de música, estábamos los dos, fuimos a tocar y teníamos el día libre y nos fuimos. A una casa de música, bueno, vamos. Yo dije, bueno, vamos a la casa de música, vamos. Unos auriculares estábamos queriendo. Bueno, nos vamos a concentrar en los auriculares. Y yo pensé, dije, bueno, acordeones no va a haber acá. Chan. ¿Viste? Entramos, un acordeón a pie. Lo primero nos recibe un acordeón a piano. Paso siguiente, un señor probando un acordeón. Cuando me encargo ya la parte de los auriculares, empiezo a escuchar un chamamé, ya estaba Tato tocando, gente alrededor. Así. Se armó ahí, sí, se armó. No, encima le hizo vender el acordeón a la gente local, estaba chocha. No recibí ni una confesión. Ni afuera, ¿no? O sea, No, el documental tiene que ver con el mundo apasionante que es el acordeón, porque de alguna manera es un instrumento apasionante, atrapante. Siempre decimos que en una época que no había sonido para los bailes, para los eventos, el acordeón fue tomando protagonismo por la intensidad, ¿no? El volumen pero me guía ciertas preguntas. Por ejemplo, yo aprendí solo prácticamente este instrumento, con algunas indicaciones, algunas cosas de familia, ¿no? Pero porque ya tocaba la guitarra, entonces empecé a trasladar algunas cosas con la anterior acordeón que tenía. Y entonces mi pregunta era, ¿y cómo aprenden los chaboneseros? ¿Y cómo hicieron? ¿Qué acordeón tienen? ¿Cómo aprendieron? ¿De dónde sacaron esto? ¿Cómo se aprende en general? Yo tenía una teoría de que se aprende como con mucho esfuerzo, con mucha memoria, es mirando, escuchando, practicando. Tiene un lenguaje propio. Por ejemplo, nosotros no sé, cuando estudiamos música hay adornos específicos que se tocan en el piano, que se en el chamamé hay adornos específicos que tienen otro nombre, ¿no? Y se aprende mucho mirando. cuando Y ahí, decía adornos son arreglos. claro, son elementos del lenguaje, ¿no? El lenguaje, cuando vas a tocar una nota, em, hay cositas que se le agregan, otros soniditos, por así decirlo, que si no están presentes, como que le falta algo, ¿no? Entonces, esas preguntas me guiaron, ¿no? Aparte de conocer, porque cuando nosotros vemos todo esto lo del chamamé como patrimonio cultural, del inmaterial, de la UNESCO, qué sé yo, Te disparó. había una cuestión muy puntual que era cómo hacer para conservar conocimientos y técnicas tradicionales. Entonces ahí aporté eso también, decir, bueno, vamos a investigar y a entrevistar y a escuchar y a ver cómo toca el acordeón estos que son protagonistas del chamamé en ese momento. Así que bueno, salimos a hacer eso en cada pueblito. Hicimos... Y eso, ese laburo o esa pregunta que hace Tato ahí tiene que ver con lo intangible, ¿no? O sea, el saber. O sea, hay una cuestión desde la parte técnica hasta una cuestión epistemológica, digo, de cómo se aprende. O sea, es súper interesante, fue muy interesante hacer todo el trabajo ese del audiovisual y recorriendo eso en un mundo que hoy en día está como cambiando demasiado, hay una hiperinformación. Podría entrevistar a esta gente, que la mayoría es gente mayor, que viene con todo ese trayecto. Así que está bueno que haya quedado ese rescate también. ¿A él le tocó hacer el rescate del acordeón? ¿Vos hiciste algo en la guitarra? Claro, sí, nosotros el trabajo que hicimos con Belén, digamos,
que, que tiene que ver con los libros, que es el transcurso, digamos, es un poco distinto porque lo nuestro fue una licenciatura, hicimos una licenciatura en música y nuestra tesis de grado abordamos desde un tipo de investigación que está como, es nueva, relativamente nueva a nivel mundial, que es la investigación en artes, que tiene unas características determinadas. Bueno, hicimos una investigación académica para recibirnos de licenciados. Bueno, en el caso mío, yo lo que hice fue investigar el estilo de Nino Ramírez, que es un músico que yo admiré siempre, sigo admirando, el papá de Tato. Siempre, bueno, un poco lo que me guió a mí fue que yo decía, cuando siempre me impresionó, pero ya cuando empecé a ser más grande y a escuchar más guitarristas, yo decía, me encantan, hay violeros que me enloquecen como tocan, pero no hay un guitarrista que toque, o sea, no hay ninguno más chamamecero que Nino. ¿Cómo toca Nino? Nino toca la hipótesis o lo que un poco la idea es que Nino toca la guitarra, a mí me gusta pensar, porque no tuvo un acordeón. Entonces, toca la guitarra tratando de cubrir lo que hace un acordeón y un bandoneón juntos. Entonces, él, esa manera de tocar todo con décimas, abriendo la mano, como que el tipo trata de sustentarse solo todo el tiempo, ¿no? Y trasladar, me parece que hace un trabajo muy interesante de trasladar lo que hace un acordeón y un bandoneón a la guitarra, ¿no? Por supuesto, con las adaptaciones del caso y el contexto en el que él tocó siempre, que fue siempre un contexto muy rural y de festivales y de baile. Y nada, me parece un fenómeno muy, muy interesante como músico para investigar. La verdad que fue muy hermoso el trabajo hacerlo, arduo. Y bueno, la resultante de eso fue lo que editó UDN, los libros que editó la editorial de UDN, de la UNE, que bueno, tuvimos que ablandar un poco los lenguajes porque estaba como muy técnico. Pero nada, son libros de música que tienen partituras, que tienen cómo hay que tocar, cómo se toca, bueno, tiene como eso. Y en algún punto, seguro que ahora vas a ir con Belén, pero nace de lo que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando nosotros estudiamos. También. Claro, y cómo Abundar la información. No, por supuesto. gente de otro lado que quiera tocar chamamé. Acá está. Sí, hay que. Nosotros, Tato es el que tiene más la herencia chamamecera. Nosotros también, o sea, nuestras familias escuchaban chamamé, pero por ahí el circuito nuestro era otro. Y cuando fuimos a estudiar a la academia, lo que está bien, hasta hay más materiales para estudiar samba, chacarera, otros ritmos en corrientes, y chamamé, no. Entonces, también un poco los profes no tienen de qué agarrarse porque no hay material. Entonces, un poco también es eso, de que generar el material que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estudiamos. Bueno, Claro. vos sabés que con esto estás haciendo un viaje Sí, que no hay mucho registro de eso, diríamos. Pues yo te voy a decir cuál es mi sensación. Yo veo este instrumento y automáticamente digo, esto es orquesta sinfónica. La gente relaciona eso. claro, sí, Entonces cuando te ve entrar a vos, cuando te invitó Raúl Barbosa, contactaste con un montón de gente, ¿cómo ensambla esto acá? claro, es que la historia un poco del instrumento está muy vinculado a la música académica por cómo se aprende, ¿sí? Y también por eso, por la falta de material en las academias o cambiar, que sería muy a largo plazo, cambiar la metodología de las academias, ¿no? Acá en Latinoamérica, por lo menos, o en Argentina, cambiar el modo de aprender, que lo traemos desde allá y es muy distinto a cómo se aprende la música folclórica acá, que es por imitación, que es muy intuitivo, muy de estar con el instrumento, descubriendo los sonidos. Todo esto que habla Tato y lo que investigó también, cómo hay técnicas que se adquieren desde la soledad y desde la imitación o de tocar con el otro, ¿no? Y eso por ahí no pasa tanto en la música académica, que ya hay libros de método, hay una partitura que te dice cómo tenés que tocar, cómo tenés que matizar. Hoy está el tutorial de YouTube, ¿no? Cara. Entonces eso un poco, ¿no? Antes no teníamos. El negocio tiene, o sea, estaban contando, el libro tiene eso también, Claro, tener la escritura musical, la explicación técnica, qué sé yo, pero encima incluye esto, ¿no? claro, el recorrido más corto fue ir desde el cómo se aprende en la academia. Entonces, ingresarle al chamamé por ese lado.
no vamos a cambiar el sistema educativo. Todavía, Pero sí, sí. todavía no. Claro. ¿Eh? Así que es esa un poco la idea. Y me acordaba de una anécdota de que fue lo primero que hice cuando salí del instituto con 18 años. Me llamaron para tocar con las hermanas Vera en el Festival de Chamamé. Chan. Y me daba vergüenza a mí porque yo no conocía de chamamé. No sabía de los autores, de los compositores, de los acordeonistas. Me hablaban y yo no sabía de eso. Por más que yo tenía inquietudes hacia la música popular, no conocía la música de mi lugar. Entonces creo que eso también fue haciendo ruido, digamos, y derivó en eso, ¿no? En la generación de material después. Sí. No sabías. No, pero es porque vivía en esa burbuja de la academia y ahí no se tocaba el género. Claro, y ahora con material que se pueda incorporar, ahí se incorpora directamente a lo que son los planes o programas de estudio, ¿no? De distintas materias. Sí. Así que bueno, Están son cumpliendo con aportes. no, bueno, están cumpliendo con eso, ¿no? Somos patrimonio inmaterial de la humanidad y esto de dejar 5 discos por ahora, 3 libros, corríjame, 2 libros, 2 libros Y el audiovisual. 2 libros y el audiovisual, 12 años de Tallí, chamamé con una sonoridad muy particular. No digo que ya está. Por eso yo te pregunté hoy, Sí. ¿esto es, che, hicimos hasta acá esto? ¿O es, hasta acá llegamos y ahora vamos hacia otra etapa? Sí, yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión y no se piensa a veces tanto en los puntos de llegada. Como nos dijo Cacho González de Hoya, nada, uno no llega a ninguna parte, ¿no? Uno siempre está el camino, ¿no? O sea, el objetivo termina siendo el camino. Por ahí están planteadas algunas utopías, algunos sueños, pero eso sirve Galeano también decía eso, ¿no? Eduardo Galeano sirve para caminar, ¿no? Sí, exacto. Así que Sí, nosotros, es cierto eso, pero es como que son puntos de llegada también, como Sí. decís vos, es cierto. Eh, a veces me preocupa porque quedamos como si fuera, estamos ahí en la mira o como ejemplo, como a veces me gusta porque veo que hay otros grupos que se empiezan a animar también a hacer lo suyo, que es interesante, a mí me gusta eso, que ocurra también. Pero, viste, por ahí tenemos nuestra autocrítica igual queremos seguir haciendo cosas. Tenemos 1000 cosas y queremos seguir haciendo cosas. Creo que ese es el espíritu de Tayú también, ¿no? Sí, sí. De seguir haciendo, proponiendo. Y, mm, y había una época que nosotros empezamos a tocar y poníamos todo tema nuevo no, y la gente dice, vamos a poner 2, 3 temas que siempre. Entonces está gente de Puebla, Abuelo Jacinto, y hay unos temas que se están incorporando al repertorio que también es una cuestión central, ¿no? ¿Qué tocamos? ¿Qué? Hoy hablé con vos de eso. Sí. Qué difícil que es armar el repertorio. ¿Eh? Sí, Totalmente. Yo no sé por qué, diríamos, ustedes me explicarán eso, porque la cantidad de obras chamameseras que hay son inmensas, pero hay que tener ese tacto también. Hay que ¿sí? tener Claro. sesión. Y Bueno, y sí, entre allí siempre primó las nuevas composiciones. Y después, al principio siempre nos reímos, hacíamos como colores en el repertorio de que tenga que haber un tema instrumental, un cantado, un chamamesudo. Digo, Chamamesudo es el bien chamamé tradicional. no es- Se le metíamos. un repertorio variado. Un repertorio variado, sí, sí, sí. Y la verdad que sea cual sea el repertorio, si tenemos la posibilidad de sonar bien, de poner un espacio donde se aprecie, siempre nos fue bien, eso es interesante. Y bueno, es una satisfacción poder tocar algo o no sé si representar, pero hay mucho público que se identifica con lo que hacemos. Ujú. La gente los identifica como un chamamé trabajado, tranquilo, en espacios pequeños mejor. Y acá viene la pregunta, bailanta, ¿le meterían? Por supuesto. sí, sí, eso. Por supuesto. ¿Han Y hecho bueno, eso? de hecho, lo hicimos, hemos tocado a lo largo de los 12 años en esos escenarios
Y de hecho, Raíz Chamamé, que es nuestro álbum más reciente, tiene que ver con eso, de abordar un repertorio con una vinculación más de la sonoridad tradicional, si se quiere, y vinculado un poco más a la danza. Y eso fue un desafío muy hermoso, porque la energía de ese disco es otra, pero lo interesante es que sigue sonando Taji. O sea, por más de que abordamos ese repertorio que podría ser más habitual en escenarios más grandes o lo que fuere, está el sello nuestro y bueno, fue lindo encontrar eso. Ustedes tienen 12 años ya. Le pregunto a los tres, Mm. ¿cuándo fue el momento que dijeron, este es el sonido? ¿O todo el tiempo eso se Desde va el inicio, dijeron. Sí, todo el tiempo renovando? se va renovando, pienso yo, pero desde ese encuentro que dijo Tato, Ah, de uno. que me parece que los tres entendimos que había algo ahí. Y nada, después por supuesto fue ir puliendo la sonoridad, los arreglos, el repertorio también. Ir puliendo nosotros también, como Nosotros, personas. Como personas. Mira, yo te, Como yo el te- trabajo, yo- yo- ir puliendo el trabajo en equipo, Los roles. totalmente, sí. no se vayan a ofender por lo que yo voy a decir, ¿eh? Yo los voy a definir a ustedes, querido. Dale. Mirá cómo A ver, veo, a ver, a ver. mirá cómo veo, ¿eh? Ah. Acá está la cabrona. Yo a vos te veo el pensante bohemio y a él veo como el meticuloso arreglador de la cosa. Más o menos, sí, Más o menos. más o menos, sí, No sí, sí, creo. eso. Ahí yo sé que... Sí, ya. Pone el orden. Ah, así, bueno, pero sí, bueno, a ver, sí. bendito tú eres. Qué Claro. bueno. Ahí tiene que Bueno, poner bueno, orden. sí, sí. Yo sé que él es, Víctor, es menor, que tiene unos meses menor que yo. Pues yo siento como un hermano mayor, viste que... Está bien, ¿no? Está bien. Pues Yo lo sí, decía yo tengo otra- más, pero hay que entender un poco y complementarse. Yo está No, bueno no. eso. Totalmente. Por eso te digo, o sea, yo con vos, cuando te hago reportaje a vos, puedo tener una forma de responder dinámica. Tato tiene un pequeño delay. Él piensa mucho lo que te va a responder. No es una cargada, ¿eh? No. Y Belén también, ¿entendés? Tiene otra forma, pero en serio, son sumamente, para mí, diferentes, por eso yo los identifiqué así. Y eso, yo siempre miro la cara de los artistas cuando actúan, vi eso yo en los escenarios. Sí, 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 sí. Sí, y lo lindo es en este momento por ahí en el que estábamos, con el tiempo de maduración de lo que es el grupo, ya es saber también lo que uno puede dar, y también en lo que uno tiene que mejorar, y estamos ahí en el grupo con eso, qué sé yo. No, me parece que esto está bueno que lo hagas vos. O a veces ni siquiera lo decimos, sale. Y eso, cuando cumplimos los 10 años, que empezamos como a revisar un poquito para atrás, decíamos, ¿no? Al final, esto de poder construir algo colectivo, hoy en día en una sociedad tan por ahí individualista, qué sé yo, termina siendo un valor, ¿no? Poder entender y entenderse, entender al otro, qué sé yo. Así que eso es algo que lo Se ve sentimos. el trabajo que me parece que funciona es el tema de comprender ese trabajo en equipo y entonces vos decís, cuando a veces planteamos un tema nuevo, una canción nueva, Ajá. espectacular, pero no es el momento. No es por una cuestión de tiempo, qué sé yo, pero también por una cuestión de estética, a veces queda por fuera de un álbum, por ejemplo, una canción, capaz que estaba linda, pero no era ese momento. Entonces, igual puede pasar con una idea. Vos venís entusiasmado, venís de la calle, así, vamos a hacer esto, y después quedamos acá y tenés que aprender a dejar a un lado por ahora tu gran idea, ¿no? Sí, sí. Y aprendemos a armar algo entre todos. Eso es difícil. Eso es Eso es difícil. nada que ver, ¿no? Pero eso es como el DJ, ¿viste? Cuando está en una fiesta. Lee lo que tiene que poner en ese momento. Cuando ustedes leen lo que tiene que pasar. Claro. En ese momento, más allá del envión, como vos decís, vengo a la calle re loco, esto de Sí, acá. sí, chicos, tenemos que hacer esto, tenemos que ir, y a veces No va. no es así. Y a veces si sos impulsivo, Y a te veces, comes un a garrón veces tenés también. que también hacer empezamos a charlar y surge algo que no fue tu idea. Y sí, está bueno, vamos, ¿qué tengo que hacer?
y es el espíritu, ¿no? Sí, sí. ¿Pararon en alguno de estos 12 años? Digo, che, pará, porque no damos más, viste, la cabeza tiene que despejarse, ¿no? No, no, sí, como familia, o sea, como la gran familia que somos, con los nacimientos de las niñas, obvio que por ahí la dinámica fue cambiando, digamos, pero nunca paramos. No, no, no. ¿Peleas, enojos? Culpa de Víctor, no paramos. Pelema sí, sobre todo los primeros años, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo al principio de dos cosas. Uno, yo era muy desastre porque tenía 1000 compromisos. Entonces teníamos allá el viernes, pero yo volvía el jueves a las 6 de la mañana de tocar allá en cualquier lado, ¿no? Ajá. Y entonces llegaba tarde, qué sé yo. Y después lo otro era que yo tenía miedo, por ahí como justo eran pareja, y ves, si se pelean un día, ¿qué hacemos? Tenemos una actuación el sábado. Se pelean, ¿qué hacemos? Claro. Exactamente. Pero debo reconocer que fueron siempre si hubieron esas situaciones, siempre fueron muy maduros y cordiales y siempre funcionó, siempre funcionó. O sea, como el trabajo cultural siempre estuvo presente. ¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado? Estaba pensando ahí, que nada, hay una cosa muy que siempre nos gusta destacar y que siempre mencionamos que esto lo vivimos también como una familia, ¿no? Acá está Silvana, que es una persona muy importante para lo que es lo que fue el crecimiento de Tallí, desde el acompañamiento, por ejemplo, de ella, hasta el asesoramiento contable que nos ayuda con eso, hasta, bueno, toda esa buena vibra que nos da y nuestras familias que cuidan de nuestras niñas, que todo el equipo que se fue conformando en todo este tiempo, ¿no? O sea, hemos vinculado, ¿no?, con gente que le gusta mucho lo que hacemos, que nos quiere y eso es mutuo también. Me pienso en Rama Núñez, que estuvo desde los inicios con el diseño gráfico. Nada, entonces nos gusta pensar así, que Tallí es como una gran familia que se va ampliando y eso es el combustible que tenemos también para seguir más allá de nuestras inquietudes y deseos artísticos. Así que eso. ¿Tato querido? No. Me gusta pensar de esto que estábamos hablando del camino, ¿no? Que siempre es un camino constante, que nunca llegamos especialmente a algún lugar, sino que son, si queremos imaginar una especie de escalera extraña, en donde vos te estás posicionando en cierto lugar y que si querés mirar para atrás, ves el camino recorrido, ¿no? Y te impulsás desde ahí. No es una pregunta, pero te digo qué es lo que pienso en este momento escuchando a ambos para el final. Qué suerte que tuvieron de encontrarse con gente en el camino, que alimentó eso que dijo Víctor y después reforzó Así es. Tato. Así es, yo creo mucho en las energías que se dan cuando uno pone el foco en algo y cuando lo hace con amor. Y este proyecto es eso, poner el foco en lo que nos gusta hacer, hacerlo con amor y trabajar, trabajar. Y eso hace que vos te vincules con gente que está en la misma, que está en la misma vibra. Y así es como se fueron dando, me parece, muchas de las cosas lindas que gestionamos, como el Festival Lapacho, la vinculación ahí con el Espacio Mariño y su gente, em, como es, bueno, con Rama y tantos otros, ¿no? Y bueno, siempre con el acompañamiento de la familia, como decía Víctor, porque sin eso es todo lo que hay detrás. Nosotros somos como la cara visible, siempre por ahí nos cruza la gente y nos dice, ¿cómo hacen para hacer tantas cosas o todo lo que hacen? Y en realidad nosotros somos la cara visible, pero todo el trabajo colectivo que hay atrás para que esto funcione Sí, es sí, de las horas que cualquier persona que le dedica Sí, sí. horas y a algo, sí o sí, te tiene que dar un resultado, ¿no? Y después encontrarnos con gente del entorno, gente de comunicadores como vos, por ejemplo, que este trabajo es importante también para difundir Totalmente. y ver lo que sucede atrás del escenario. Es esto. Chicos, gracias. Gracias. No, gracias, Gracias, Robert. Rob. Gracias a vos.